Hemos estado por algunas semanas conversando sobre Primera de Corintios. Esta es una serie que la hemos llamado Cristianismo auténtico en un mundo cambiante. Hoy es el quinto episodio de esta serie. De hecho, esta serie, para cuestiones de comprenderlo mejor, lo dividimos en dos bloques. Y hoy termina el primer bloque con este quinto episodio. Y la semana pasada, Orlando estuvo pues conversando sobre el capítulo 4 de Primera de Corintios. ¿Cuántos lo recuerdan? Bien. Gracias, don Miguel. ¿Cuántos lo recuerdan? Eso, mejor. Bien. Y en la prédica de la semana pasada, Orlando hacía una pregunta interesante y decía, ¿somos servidores de Cristo? ¿Somos servidores de Cristo? ¿Quiénes somos servidores de Cristo? A ver. Todos somos servidores de Cristo. Y a veces, lo decía Orlando, como que uno se queda con la mano abajo por si acaso van a decir otra cosa. Pero todos debemos levantar la mano porque todos somos servidores de Cristo. Ahora bien, como servidores de Cristo, debemos entonces ser un reflejo de Jesús. ¿Verdad que sí? Debemos entonces ser ese reflejo ante las demás personas del carácter de Jesús. Debemos entonces ser nosotros, testigos fieles de Jesús al ser servidores de Cristo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Si somos servidores de Cristo, todos, y si debemos ser reflejo de Jesús, ¿qué cualidades debemos proyectar, mostrar o tener como servidores de Cristo? A ver, ¿alguien me ayuda? Mansedumbre, amor, ¿qué más? Templanza, paciencia, ¿qué más? Humildad. ¿Quién lo dijo aquí? Integridad. La encontraron rapidito. De hecho, todas esas cualidades que mencionaron son inherentes del cristiano. Todos debemos tener amor, mansedumbre, templanza, bondad, humildad, benignidad. Pero hoy vamos a hablar sobre integridad. Hoy vamos a hablar sobre una cualidad que a veces en nuestra sociedad actual pareciera escasear un poco. ¿No lo han pensado ustedes también? Que a veces escasea un poco la integridad en nuestra sociedad. Si nos vamos al ámbito empresarial, pareciera que el íntegro, el que no tranza, el que se mantiene firme, es el que pierde. Y el vivo, ese es el que gana más. Pareciera, ¿verdad? Si vemos en el ámbito, escolar, universitario, el que es más vivo y se copia, ese saca mejor nota, pareciera a veces. ¿De verdad que sí? Ahora, entonces, nosotros, como cristianos, ¿cómo podemos mantenernos firmes e íntegros y ser cristianos de integridad? Pero antes de eso, déjenme un momentito, miren, me gustó esta definición que encontré de integridad. Esta definición la encontré en un sitio web de un organismo internacional. Y fíjense lo que dice. Integridad es la práctica de ser una persona, fíjense, honesta y respetuosa, que se adhiere fielmente a sus principios morales y que, fíjense lo que dice, sistemáticamente, o sea, habitualmente, cotidianamente, casi que en automático, toma decisiones correctas y fíjese esta parte que resalté, incluso cuando nadie lo está mirando.
Eso es integridad. Ahora bien, si nosotros extrapolamos esta definición a nuestro contexto cristiano o a nuestra vida cristiana, podríamos decirlo de esta manera entonces. Integridad es la práctica de ser una persona honesta y respetuosa que se adhiere fielmente a sus principios cristianos y que sistemáticamente toma decisiones correctas incluso cuando nadie lo está mirando. La semana pasada Orlando hablaba y decía que el apóstol Pablo le decía, cuando le escribía a los corintios, les decía, sigan mi ejemplo. Más adelante después dice, lo que han visto de mí, lo que han escuchado de mí, háganlo. Ahora bien, hagámonos nosotros una pregunta. ¿Será que nosotros podemos decirle, nosotros como adultos, los adultos, podemos decirle a las nuevas generaciones, sigan mi ejemplo tal y como lo ven? No me respondan. Es una pregunta que cada uno se tiene que responder. Yo me la hice también y me quedé calladito también. ¿Será que nosotros podemos ser ese ejemplo y decirle a las demás personas, mira, sigue mi ejemplo? Yo soy seguidor de Cristo, yo soy servidor de Cristo, busco forjar en mí el carácter de Cristo, así que mírame a mí y haz lo que yo hago. Incluso cuando nadie me está mirando. Eso es integridad. Y para un cristiano, o para nosotros como cristianos, la integridad es tan fundamental. La integridad es tan básica y necesaria. ¿Alguna vez han escuchado esta frase? Uy, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Y eso qué es de la religión? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bastante, ¿verdad? Y da lástima eso, da tristeza, que a veces salgan frases como esta. Y estas frases cuando salen demuestra escasez de integridad. Fíjense, escuché en una ocasión una historia de, esta historia la relataba el famoso motivador y conferencista Yokoi Kenji, y hablaba de un japonés que estaba en un hotel y pidió una pizza y le llegó la pizza, y cuando abre la caja de la pizza no había pizza, sino que en la caja había $1,800 dentro de la caja. Y ese japonés dijo, epa, yo tengo que devolver esto. Esto no es mío. Se equivocaron. Debe ser que es la venta del día y la guardaron aquí en esta caja y por error me llegó a mí. Y la pareja le dice, ay, oye, quédate con eso. Tú no tienes la culpa de que te haya llegado eso. Y él dice, no. Vístete y vamos a ir a esa pizzería a devolver esa caja, porque eso no es mío. Ahora, eso es honestidad. Ahora, fíjense esto. Sigue la historia y dice que cuando llega a la pizzería y él dice, miren señores, yo pedí una pizza y me llegó una caja y adentro habían $1,800. Y de repente suenan campanas y clink, 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 y aquí está el ganador. Esto fue, señor, miren, que esto fue una promoción que nosotros sacamos para ver quién devolvía la caja. Y usted ha sido el ganador. Y como ganador, usted se puede quedar con los $1,800 y encima le vamos a dar pizza gratis y encima le vamos a dar tales premios y vamos a llamar a la televisión para que lo entrevisten de todas las televisoras y salga y pueda dar ese testimonio de esa honestidad. Y el japonés dice, no, yo nada más quiero mi pizza ya. ¡Oh!
Miren esto, encima humilde. Él solo quiere su pizza y quiere irse. Esto tenemos que llamar a más canales de televisión para que lo vengan a entrevistar. Y le preguntan, ¿pero por qué usted no quiere que las televisoras lo entrevisten? Y el señor dice, no, lo que pasa es que yo no quiero que mi esposa se dé cuenta que yo estaba en el hotel con otra mujer. Da risa. Él era honesto, pero era íntegro. Ahora, a veces, como les decía al principio, en nuestra sociedad parece que escasean las dos. Parece que escasea tanto la honestidad como la integridad. Les mencioné el ámbito laboral, el ámbito empresarial, y si nos vamos al ámbito político, ¡ay!, nos echamos a llorar. Parece que la borraron del diccionario estas dos palabras. ¿Verdad que sí? Ahora, si entonces nosotros, como cristianos, ya sabemos que debemos ser íntegros, ya sabemos que la integridad es algo que debe ser fundamental en nuestras vidas. Y ojo, la integridad no es algo que se alcanza, la integridad es algo que se cultiva. Por ejemplo, Carlos, tú eres ingeniero civil. ¿Alguien puede decir que ya mañana no eres ingeniero civil? Tú alcanzaste tu logro y tu meta de ser ingeniero civil y tienes experiencia como ingeniero civil. ¿Verdad que sí? Nadie te puede decir mañana ya no eres ingeniero civil. ¿Verdad que no? Ahora, la integridad no funciona así. No es algo que yo estudié hoy y lo adquirí y listo, ya lo tengo, soy íntegro. No, es algo que diario, todos los días debemos cultivar. Es como los atletas. Los atletas sabemos que cuando... íbamos bien y usted se ríe. íbamos bien, ¿viste? ¿Ustedes por qué me hacen bullying? Los atletas saben que diariamente tienen que entrenar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto a un deportista, un atleta, después de retirado? A la semana siguiente suben de peso, ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque dejaron de entrenar. Porque dejaron de hacer lo que habitualmente hacían. Muchos a veces quedan como un tanque. ¿Alguna vez han visto a Ronaldo? ¿Han visto a Ronaldo después que se retiró? Bueno. Ahora bien, siendo entonces que la integridad es algo que se cultiva y la integridad es fundamental para nosotros como cristianos, nos surge una pregunta. Y es, ¿cómo permanezco siendo un cristiano íntegro? ¿Cómo puedo yo permanecer dentro del rango de la integridad cristiana? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y fíjense, partamos desde el hecho de que para poder llevar una vida de integridad, una vida cristiana íntegra, necesitamos partiendo por una vida de oración y lectura de la palabra. Eso es básico y fundamental. Y no vamos a hablar de eso porque creo que todos sabemos eso, ¿cierto? Me preocuparon. Todos sabemos, partiendo del hecho de que para ser un cristiano íntegro debemos tener una vida de oración y una vida de lectura de la palabra. Amén. Eso. Porque la palabra nos va a decir cuál es la definición de integridad para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y la oración nos va a dar esa conexión con Dios, quien a su vez nos va a dar las fuerzas necesarias para poder ser íntegros. Porque no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Es imposible. Tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo, a través de nosotros. Y eso se logra teniendo una vida de oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora bien, partamos por ese punto y sabiendo que para poder ser cristiano íntegro, como base, tenemos que tener una vida de oración. Sin embargo, déjenme
ir al texto que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a analizar capítulo 5 y capítulo 6 de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, allí el apóstol Pablo trata algunos temas bastante fuertes con la iglesia en Corinto. Y de hecho, trata 3 temas fundamentales que vamos a analizarlos ahorita y vamos a ver lo que debemos hacer, y vemos cómo el apóstol Pablo aborda algunos problemitas que había en la iglesia de Corinto. ¿Me acompañan? ¿Tienen Biblia por allí? ¿Tienen celular? Si tienen celular pueden tener Biblia. Ok, fíjense, les pongo en el contexto. El primer aspecto que el apóstol Pablo trata es que dentro de la congregación de la iglesia en Corinto había un hombre, fíjense esto, había un hombre que tenía por mujer a la esposa de su papá. Imagínense esto. Es decir, él tenía por mujer a su madrastra. Y el apóstol Pablo le dice, ¿esto qué es? O sea, ni los de afuera permiten eso para que dentro de la iglesia haya algo como esto. Y les empieza a decir, hey, a este señor hay que hablarle, a este señor hay que, hey, por favor, esto no pueden permitirlo. Y lo triste es que ellos hasta se jactaban de eso. Imagínense esto extrapolado a nuestra sociedad. Elmir, qué picarón eres tú. Ese tipo de cosas se jactaban y hasta lo veían como, wow, mira este man cómo anda con su madrastra. Y el apóstol Pablo está dando, duro, les está diciendo, esto no puede ser, esto no lo pueden permitir. Y vamos entonces a aterrizar en el versículo 6 del capítulo 5, con lo que está sucediendo. Dice el apóstol Pablo, después que describe la situación que les acabo de poner, dice, hacen mal en jactarse. ¿Cómo van a jactarse de esta situación? Dice, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poquito de levadura hace fermentar toda la masa. Un pecado oculto, un pecado no traído al Señor, un pecado que lo tengo escondido, fermenta toda la masa. Es decir, hace desastre en el plan que Dios tiene para mí. Sigue diciendo, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, pan sin levadura, como lo son en realidad. Y obviamente esto está hablando aquí el apóstol Pablo a las tradiciones judías de los panes sin levadura. Y está haciendo una comparación del efecto que causa la levadura, es decir, el pecado en la masa. ¿Ok? Dice, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, es decir, no con esas prácticas viejas, no con eso que teníamos antes de ser cristianos. No, dice que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Celebremos nuestra Pascua con sinceridad y con verdad, sacando, aunque sea un poquito de levadura que puede fermentar la masa. Sigue diciendo el versículo 9, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas como inmorales. Y dice, miren la explicación que da aquí, por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En caso tal, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Eso está tácito y sobreentendido. O sea, no me voy a relacionar con los que no comparten mis principios cristianos. No me voy a relacionar y no voy a intimar con personas que no comparten mi visión como cristiano. No comparten lo que Dios quiere para mí.
Eso está ya tácito. Ahora bien, dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Y fíjense algo, esto nos enseña un primer principio. Esto nos enseña algo. Aquí este texto nos quiere transmitir que no te juntes con lo que sabes o con quien sabes que está mal. Y ahora, déjenme aclarar un poco esto, porque, ¿cómo explico esto? Es decir, si mi hermano cae en pecado, vamos a decir, Alvin cae en pecado y es descubierto, Alvin, te agarré, es descubierto en mentira, te dije mentira, dije mentira por si acaso. Es descubierto en mentira. ¿Qué es mi trabajo? Alejarlo y no juntarme con él. Chusma, chusma, aléjate de mí. No, eso no es. Si Alvin está actuando mal, ¿cuál es mi trabajo? Ayudarlo, a tratar de restaurarlo, a levantarlo, a decirle, Alvin, creo que estás haciendo algo mal. No debes seguir con eso. Ey, déjame ayudarte. Y unos a otros ayudarnos en el camino del Señor. Para eso estamos aquí, para eso es una comunidad cristiana. Ahora bien, pero fíjese lo que dice aquí. Dice, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, es decir, llamándose cristiano, es decir, llamándose fiel y creyente, sea, y ahí la palabra clave es sea. No alguien que cayó, alguien lo ayudo, sino alguien que sea inmoral. Miren que dice llamándose, o sea que ni siquiera es creyente. Alguien que llamándose, o sea que viene, puede ser que asista, pero llamándose cristiano no es que cayó en algo, no es que cayó en una tentación, no, sino que es inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Y aquí está la diferencia entre un pecador arrepentido y un pecador deliberado. Pero a esas personas que son inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador, con esas personas ni siquiera debe juntarse para comer. Y esto me enseña un primer principio entonces. ¿Cómo permanezco siendo un cristiano íntegro? Alejándome de las malas influencias. Alejándome de lo que más que acercarme a Dios me está alejando de Dios, de los principios cristianos. Pueden ser personas, pero pueden ser prácticas. Pueden ser grupos, pero también puede ser lo que veo en televisión. También puede ser lo que veo en mi celular. También puede ser lo que leo. También puede ser lo que practico, a los lugares donde voy. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en Corinto, y por ende a nosotros, es aléjate de eso que te está influyendo mal. Aléjate de esas personas, de esas conductas, de esas prácticas, de esos lugares, de esas situaciones, de esos videos, que lo que están causándote es que te alejes del Señor. Que lo que está causando es que empiece a caer esa levadura que hablaba al principio sobre la masa. Y que poco a poco, sutilmente, va fermentando la masa. Y cuando volteamos a ver, ya hemos caído. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto sucede de manera paulatina. Un poco de levadura va fermentando la masa. Ahora bien, quizás algunos pueden decir, no, pero si yo no hago nada malo, yo nada más parqueo con los amigos, yo nada más voy a divertirme, pero yo no hago nada malo. Yo nada más frecuento estos lugares porque me gusta, pero
pero yo en realidad no caigo en esas cosas. Uy, ¿han escuchado alguna vez el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Tarde o temprano, si tú no estás influyendo sobre ellos, tarde o temprano ellos van a influir sobre ti. Es cuestión de tiempo. Es cuestión como la levadura sutilmente va fermentando la masa y va dañándola. Ahora, es mejor a veces, les digo algo, es mejor a veces perder una amistad que perder mi integridad como cristiano. En ocasiones es mejor distanciarme, coger mi esquina, aunque digan, uy, mira, pues este se cree quién sabe qué cosa. A veces es mejor distanciarse, coger mi esquina, pero mantenerme íntegro, que es lo que realmente Dios quiere. Fíjense algo, este pasaje, capítulo 5 y capítulo 6, que les dije, presenta una segunda situación que el apóstol Pablo trata con la iglesia. Y es que en este texto habían pleitos entre la gente de la congregación, entre los hermanos de la congregación. Y esos pleitos los llevaban a los tribunales. Es decir, Alvin, la agarré contigo hoy. Está bien. Es que estás de verde. Entonces estás combinadito de verde así. Toda la fila parece que está. Es decir, me peleo con Alvin, discuto con Alvin, tengo una diferencia con Alvin, y yo lo que hago es llevarlo al juez de paz y sacarle una boleta de citación y de una, ¿cómo se llama esta? De distanciamiento, mira que ni me sé el nombre, distanciamiento, alejamiento que se llama. Y no trato primero de resolver el tema aquí con Alvin. Y el apóstol Pablo empieza a decir, hey, ¿por qué hacen eso? Están dejando mal al evangelio. ¿Qué van a decir los de afuera? Que ustedes se la pasan aquí peleándose y ustedes llevan entonces sus problemas afuera. Y les dice, ¿será que no hay nadie entre ustedes sabio que pueda ayudarlo a resolver sus conflictos? Y vamos ahora entonces al versículo 7, que es donde aterriza la instrucción de Pablo. Dice, de hecho, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. No, vean un poco más allá con las peleas, las divisiones, las diferencias que tienen. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Es decir, creo que les conviene más ser ustedes los agraviados a estar en esto. Y dice, ¿por qué no se dejan estafar, pues? Déjenlo así ya. Les conviene más, bueno, pues perdí, pero listo, pues ya, a estar en estos pleitos. Y dice, mira el versículo 8 clave aquí. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo. Y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Esto se daba en esta iglesia. Parece que esta iglesia tenía serios problemas, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no sucede nada de eso. Aquí no tenemos ningún problema de ese tipo, ¿verdad que sí? Uy, gracias, Nori. Ok, y dice así, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Les está diciendo, ustedes mismos se están entre ustedes calumniando, estafando, entre ustedes mismos están peleando y no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Dice, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ninguno. Los que son así, es lo que está diciendo, los que practican esto, ninguno heredará el reino de Dios.
Y fíjense la belleza del versículo 11. Dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron ¿cómo? Limpiados. Fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ustedes eran así también. Ustedes eran así. Ustedes estaban incluidos en esa listita. Pero el poder del sacrificio y de la sangre de Jesús los hizo justos, los hizo santos, los hizo separados al invocar el nombre de Jesucristo. Al reconocer a Jesús como Salvador, Él limpió todos esos pecados que probablemente teníamos. Entonces, ¿qué? Si aceptamos a Jesús, si Él limpió nuestros pecados, si Él nos hizo santos, si al invocar el nombre de Jesucristo y por el poder de su Santo Espíritu hemos sido limpiados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, entonces, ¿qué debo hacer? Actuar de manera justa. Ya Dios hizo eso, ya Jesús hizo ese trabajo por nosotros. Ya Él nos limpió de nuestros pecados. Ya Él nos hizo santos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Actuar como tales. Actuar como justificados. Actuar como santos. Alejarnos de esa listita que vieron que había allí. Porque ya el trabajo lo hizo Él. Él pagó por nosotros, murió, lo crucificaron, resucitó y su sangre nos limpió. Y es responsabilidad nuestra ahora actuar de manera justa. Si volvemos a nuestra pregunta, ¿cómo permanezco siendo un cristiano íntegro? Actuando de manera justa. Ahora bien, ¿qué es actuar de manera justa? ¿Alguien me ayuda? Practicar la justicia. ¿Qué más es actuar de manera justa? Hacer lo correcto en base a qué? Ahí está. Ahí está. Y es que actuar de manera justa significa comportarme como justo, comportarme como santo, actuar conforme a lo que ya Él hizo, actuar de manera coherente a mi condición de cristiano, a mi condición de justificado y santificado por su sangre preciosa. Eso es actuar como justo, actuar de manera justa. Es que es incoherente que yo diga ser cristiano y que yo diga que mis pecados han sido perdonados y que he sido justificado y no actúe de tal manera. Es como el atleta que les decía hace un rato. ¿Se acuerdan? Que les dije que los atletas somos... ¿Se acuerdan que les dije? Ahora, ¿ustedes creen que yo actúo como atleta? Como atleta retirado, puede ser. Puede ser. Entonces, si yo vengo y les digo, soy un atleta, ¿qué ustedes van a decir? Ay, por Dios, llámenle a la policía a este man. Exacto, ¿ves? Entonces, es incoherente. No tiene sentido que yo diga que soy cristiano, que he sido lavado por su sangre, que he sido justificado, que mis pecados han sido perdonados, que he sido santificado por el poder de su Espíritu y de su sangre preciosa, y que no actúe de manera justa, de manera conforme a lo que Él quiere, de manera conforme a lo que a Él le agrada. No es de la manera justa que yo creo, es de la manera justa que Él quiere para nosotros. Ahora bien, en este pasaje, ya en el capítulo 6, el apóstol Pablo trata otro tema. Perdonen que voy rápido, pero quiero cubrir los dos capítulos. Y el apóstol Pablo trata otro tema, de otro problemita en la iglesia. Y es que esta gente parece que tenía un poco distraída la moral. Parece que practicaban mucho la inmoralidad sexual. Y como leíamos al principio, hasta se jactaban de esas situaciones.
Y fíjense lo que dice, empieza a decir el versículo, ya el capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ahora bien, déjenme explicarle un poquito esto. Y es que estas frases que ven que están enmarcadas en paréntesis o en corchetes, eran frases que en ese entonces en la ciudad de Corinto utilizaban con frecuencia. Y utilizaban con frecuencia como diciendo, no, todo me es permitido. Es decir, el cuerpo es una cosa y mi relación espiritual con Dios es otra. Yo tengo conexión con Dios en el espíritu, pero en el cuerpo hago lo que me da la gana. Y tenían esa práctica equivocada, diciendo el cuerpo es mío, el alma es de Dios, pero el cuerpo yo disfruto. Y el apóstol Pablo le está diciendo, todo me es permitido, pero no todo es para mí. Es decir, ustedes utilizan esta frase de que todo es lícito, de que mi cuerpo es mío, pues, y yo todo lo puedo hacer porque mi relación es netamente espiritual con Dios. Está diciendo, sí, está bien, pues, todo te es permitido, pero no todo me conviene, como dice la Reina Valera también. Todo me está permitido, está bien, tú dices esa frase, pero no dejaré que nada me domine. Y cuando empezamos a abrir esa ventana de levadura, de pecado, poco a poco, aunque sea un poco de levadura, va fermentando la masa y va permitiendo que nos domine. Y sigue diciendo, el versículo 13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y esta era otra frase habitual en esa ciudad diciendo, bueno, al cuerpo hay que darle lo que pida. Si yo tengo hambre, como. Si yo tengo deseo sexual, bueno, busco cómo satisfacerlo. Y eran frases que utilizaban. Y aquí el apóstol Pablo le dice, así es, y Dios los destruirá a ambos. Ok, tú dices eso, que los alimentos son para el estómago, tú dices eso, que tu cuerpo es tuyo y que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Dios los destruirá a ambos, tanto a ti como a la comida. Y sigue diciendo, pero el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, no es para la inmoralidad sexual, sino ¿para quién? Para el Señor. O sea, es decir, no existe tal cosa como una relación espiritual con Dios alejada de mi cuerpo. Eso es imposible. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, es una cosa junta, no puede separarse. No puede haber tal cosa de que yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo y con mi espíritu, entonces oro y ando en ese tira y jala. Y eso es lo que está diciendo allí. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿Cuántos creen en esa promesa? Él también nos resucitará a nosotros. Y dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿No saben que Dios te escogió a ti también? Que Dios te separó, que su sangre te cubrió, te limpió de pecados y que incluso no solo tu alma, tu espíritu, sino que también tu cuerpo pertenece a Cristo, es miembro de Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Jamás. Es incongruente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es incongruente que tú, siendo cristiano, y que tu cuerpo, así como tu alma, le pertenece al Señor, tú con tu cuerpo hagas desastres. Jamás, dice allí. Sigue diciendo, versículo 16, ¿no saben que el que se una a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y esto aquí está haciendo referencia a Génesis, cuando dice una sola carne, un solo cuerpo. ¿Ok? Y el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el espíritu o en espíritu. Es decir, si somos cristianos, si somos servidores de Cristo, si somos cristianos íntegros, nuestra alma, al igual que nuestro espíritu y nuestro cuerpo,
son uno con Cristo. Entonces, ¿será que podemos agradar a Dios si con nuestro cuerpo hacemos algo indebido? Y el versículo 18 da una instrucción precisa. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Fíjense que en esta parte no dice resistan. ¿Se dieron cuenta? No dice sean fuertes. No. Dice huyan. Corre por tu vida. Porque una vez que un poco de levadura llega a la masa y dejamos que entre esa inmoralidad sexual en nuestra vida, es caída libre. Una vez que entra el pecado de inmoralidad sexual en nuestra vida, es caída libre. Y sigue diciendo, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19, y con esto vamos aterrizando ya. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben que el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestro cuerpo? Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es decir, volviendo atrás, si somos cristianos, si somos servidores de Cristo, si somos cristianos íntegros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nuestro interior. Mora en nosotros. Y asimismo tiene cuidado de nosotros. Asimismo nos guía. Asimismo nos sostiene. Pero cuando la levadura, poca aunque sea, llega, entristece ese Espíritu de Dios que está en nosotros. Sigue diciendo, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Cuál precio? Eso. ¿Qué precio es ese? Que el mismo Dios no se humilló, vino, murió, crucificaron, derramó su sangre para que nosotros con esa sangre fuéramos limpiados. Ese es el precio que pagó Jesús por nosotros. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Fíjense que dice, como les dije, huyan. Y no solo con nuestro espíritu honramos a Dios, sino honren con su cuerpo a Dios. Volvamos a nuestra pregunta. Bueno, este es el tercer principio que nos enseña este pasaje. ¿Cómo permanezco siendo un cristiano íntegro? Huyendo de la inmoralidad sexual. No es que yo soy fuerte, eso a mí no me hace. Una vez escuché a alguien decir, yo dejo de fumar cuando yo quiera, ya lo he dejado 10 veces y mira. O sea, no se trata de fuerza de voluntad, se trata de ser sabios y huir, correr en contra del pecado. Es huir de la inmoralidad sexual. Iglesia, Dios nos está llamando a ser cristianos íntegros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nos está llamando a ser cristianos íntegros. Que la gente a nuestro alrededor vean, hey, este man tiene algo. Este man no se raja.
Este man, este no, él no tranza, él es íntegro, él sí se comporta realmente como debiera ser. Dios nos está llamando, iglesia, a que practiquemos la integridad, una cualidad que lastimosamente, como les dije al principio, es escasa. Pero fíjense algo, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Sino, ¿cómo lo hacemos? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Es todos los días acudir a Él. Todos los días. ¿Se acuerdan que les decía y partía por el principio diciendo es imposible todo esto de integridad sin una vida de oración? Es imposible ser cristianos íntegros sin tener una relación con Dios, una relación basada en la oración y en la lectura de la palabra. ¿Cómo permanezco siendo un cristiano íntegro? Alejándome de las malas influencias, actuando de manera justa, ya definimos qué es actuar de manera justa, y huyendo de la inmoralidad sexual. Ahora bien, ¿será que necesitamos ayuda de Dios en esto? ¿Será que alguien puede decir, yo estoy bien, yo no necesito nada? Claro que no. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos fieles, para poder mantenernos íntegros, como Él nos está llamando a hacer. ¿Se atreve a orar allí con nosotros? ¿Se atreve a orar conmigo y decirle, Señor, ayúdame? Gracias, Dios, porque tú eres extremadamente bueno. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones hoy. Gracias, Señor, porque tú has sido enfático, Dios, en transmitirnos que debemos ser cristianos íntegros, que debemos cultivar diariamente la integridad, Señor, y que eso no lo logramos si no es por tu Santo Espíritu. Padre, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda urgente, necesitamos tu ayuda diaria, Señor, para poder alejarnos de las malas influencias, para poder actuar, Señor, con justicia, pero la justicia que tú mandas, la justicia tuya, Señor. Y necesitamos tu ayuda para huir de la inmoralidad. Padre, acudimos a ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que podemos acudir a ti. Podemos ir a ti, Señor, y presentarnos delante de ti, Señor. Humillarnos delante de ti, Señor, y decirte, por favor, ayúdanos, Padre, para que tú forjes en nosotros el carácter de Cristo. Para que a través de tu Santo Espíritu tú vayas moldeando nuestra manera de vivir, tú vayas moldeando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestro caminar, nuestro actuar, Señor, moldearlo a tu imagen, Dios, para que podamos ser fieles servidores tuyos, Señor, servidores íntegros, Señor, que puedan pararse firme y decir, sigan mi ejemplo también. Padre, ayúdanos a ser de ejemplo a otros con nuestra actitud y con nuestra integridad, Señor, y poder influir positivamente a todas las personas que nos rodean, Padre. Y todo esto a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos, Señor, confiando en ti, confiando en que tú no nos rechazas, confiando en que a pesar de que nosotros no somos fieles, tú permaneces fiel. Sabiendo que a pesar de que fallamos, Señor, tú jamás fallas y jamás nos dejas. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia,
por tu infinita bondad y por tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.